Hola Jorge, pregunta acá alguien que no firma con su nombre, simplemente dice simpatizante de Política Obrera Neuquén, pero que hace una pregunta, digamos, fundamental, porque se refiere a la destrucción de la represa ucraniana reciente, que ha provocado una inundación fenomenal. Se han anegado pueblos y pueblos enteros. Y por lo tanto es una catástrofe social descomunal encima de una guerra en desarrollo. Se han tenido que evacuar ya unas 50 a 100.000 personas. Además, el anegamiento probablemente afecte decisivamente los cultivos, porque es en la zona más fértil de la República de Ucrania. Al mismo tiempo, como consecuencia de esta situación, regiones muy importantes como Crimea y la propia ciudad de Kherson, que está en manos de las tropas ucranianas, probablemente se queden sin la provisión de agua. De un lado va a faltar provisión de agua de riego para las zonas de la agricultura y falta de agua para beber en este campo acá. Y esta situación merece en primer lugar una reflexión, porque cuando la guerra empieza a asumir estas características catastróficas, se plantea una pregunta fundamental: ¿no era que esta guerra estaba contenida, que la OTAN no intervenía, que simplemente los ucranianos o el ejército de Ucrania actuaba por procuración, con armas, entrenamiento, asesoramiento de la OTAN, manejo de sus operaciones, pero que la OTAN no intervenía de ninguna manera y que no lo hacía para evitar precisamente una confrontación con Rusia de alcance nuclear y de alcance catastrófico? Bueno, los alcances catastróficos ya se están produciendo. La circunstancia de que la OTAN, particularmente Estados Unidos, no haya responsabilizado de este ataque a este dique, a esta represa y a la central hidroeléctrica que acompaña esta represa, que es muy importante porque abastece de electricidad a una central nuclear que se encuentra cerca del dique, y al mismo tiempo, como consecuencia de esta destrucción, el enfriamiento de los reactores, 6 reactores que tiene la central nuclear, corre un cierto riesgo. Entonces tenemos acá una catástrofe, digamos, extraordinaria. La guerra está saliendo del cauce que, especialmente la OTAN, habían dicho que no iba a salir, que esta era una guerra por Ucrania, etcétera, y que no iba a tener características que desbordaran esta situación, que de alguna manera los ataques de Rusia, en su primer intento, cuando se produjo la invasión, y después los ataques con misiles de uno y otro, ya estaban transgrediendo. Entonces, el hecho de la explosión de esta central hidroeléctrica y la inutilización, del dique, de la represa, y por lo tanto de la inutilización de la central eléctrica, constituye un hecho mayor. Y ahora viene el problema de cuáles serían las responsabilidades. Zelensky dijo rápidamente que esto era una responsabilidad de Rusia, pero son numerosos los informes que lo niegan. Es necesario todavía una investigación que llegue a alguna certeza a esta situación, pero la mayor parte de las zonas inundadas son las zonas ocupadas por Rusia. Y esto va a afectar todo un proceso defensivo que organiza Rusia, defensivo frente a los ataques que se prevían de Ucrania, de un modo muy contundente. Al mismo tiempo,
la inundación, es decir, la invasión del agua en la zona, ha provocado una desminización, es decir, ha inutilizado, el agua ha inutilizado todo la siembra de minas con que Rusia ha organizado su defensa del lado del río Dnipro, que divide a la ciudad de Kherson del resto de la provincia de Kherson. La ciudad está en manos de los ucranianos, del otro lado del río están ocupados por los rusos. Bueno, un ataque de Rusia contra esta represa que inutiliza todo el sembrado de minas con que organizó su defensa parece un contrasentido. En este aspecto, el día anterior a esta catástrofe, el diario New York Times dio a conocer que Estados Unidos reconocía que el ataque al gasoducto Nord Stream 2, que se produjo hace varios meses, que debía llevar gas de Rusia a Alemania, fue organizado por Ucrania. Y no solo eso, sino que Estados Unidos advirtió a sus aliados, con 3 meses de anticipación, que Ucrania estaba preparando este ataque con explosivos a el gasoducto Nord Stream 2. Es decir, que tenemos un antecedente muy importante de, un lado, el encubrimiento de todo el mundo de quién era el autor de ese ataque, y luego el tipo de operación de grupos que se infiltra de saboteadores contra esto. Asimismo, hay un puente que une a Rusia con Crimea, que se llama Kerch, y que fue dinamitado también por parte de grupos saboteadores ucranianos. Y hay 2 atentados muy importantes, o 3 atentados muy importantes, que fueron realizados por saboteadores ucranianos y que provocaron la muerte de determinados individuos muy ligados al régimen de Putin. Por lo tanto, todo lo va apuntando en cierta dirección, que consiste en que los responsables de este ataque al dique, a la represa de la que estamos hablando, probablemente haya sido provocada por el mismo ejército ucraniano, que además le permite una cosa que es muy importante, y es que con la pérdida del agua y el descenso del agua guardada en la represa, es más fácil cruzar este río Dnipro para avanzar en las zonas ocupadas por el ejército de Rusia. Tenemos un salto aquí. Ese salto viene también acompañado de un hecho fundamental. Se está peleando en territorio ruso. Ha habido ataques a Moscú, hay permanentes choques militares en las ciudades rusas fronterizas con Ucrania, y esto está en contradicción con lo que siempre dijo Biden, que su propósito no era extender la guerra, sino mantenerla dentro del territorio ucraniano para no dar pretextos a Moscú a iniciar algún tipo de ataque nuclear o lo que fuere. Evidentemente están yendo definitivamente muy lejos. Y las últimas informaciones están revelando algo que es sustancial. A raíz de estos ataques y la débil respuesta de Putin a este tipo de ataques, se está formando la doctrina de que la escalada militar, inclusive sobre Rusia, puede seguir funcionando, se puede seguir escalando esta guerra e ir testeando la reacción rusa. Si continúa siendo tan débil como la actual, seguir avanzando. A esto se agregan cosas muy importantes. Por ejemplo, Alemania va a iniciar dentro de pocos días un entrenamiento militar, pero de aviación. Van a intervenir 250 aviones con la participación de casi todas las naciones de la OTAN del norte de Europa y unos 10.000 hombres. Al mismo tiempo, Francia ha destacado paracaidistas en Estonia, que está en la frontera con Rusia. Y Estados Unidos, en el sur de Ucrania, al sur de la frontera de Ucrania, también ha iniciado
entrenamientos y ensayos que tienen que ver en materia naval. Da toda la impresión de que la OTAN estima que el régimen de Putin está sufriendo alguna crisis esencial, que puede haber una implosión interna en Moscú, desatar una confrontación dentro de Rusia, y todo este despliegue en torno a las fronteras con tropas propias y con ensayos militares como nunca habían ocurrido en el pasado, bueno, tendrían el propósito de intervenir en la propia Rusia para explotar una guerra civil o en nombre de una cierta guerra civil pasar a controlar la situación. Este jefe, que el nombre ahora no me lo acuerdo bien, de las milicias privadas que actuaba en esta ciudad de Bakhmut y en donde había contratado o llevado a la guerra a muchos presos, delincuentes comunes de las cárceles de Rusia, dispuestos a canjear su libertad por la participación en la guerra a cambio de su libertad, pronunció recientemente discursos muy explosivos advirtiendo contra esta situación. Por lo tanto, la guerra ha dado un salto cualitativo que se expresa en el dinamitamiento de esta represa y en la inutilización de la central eléctrica que se encuentra al lado de esa empresa. La línea general de la ofensiva que han diseñado la OTAN y el ejército ucraniano es quebrar por la mitad los territorios ocupados por Rusia, de modo de encarar una ofensiva sobre Crimea, que es una península que se encuentra al oeste y en donde reside la base militar por excelencia más importante de Rusia sobre el Mediterráneo y el Mar Negro. Por lo tanto, es una situación francamente explosiva y es una situación que amerita un reforzamiento de una campaña internacional contra la guerra, de modo de que los trabajadores de todo el mundo vean con mayor claridad que sus condiciones de vida, su vida y sus condiciones de existencia están amenazados por una extensión extraordinaria del campo de batalla y del campo de enfrentamiento en esta guerra imperialista.